¿Sabías que perder un billete de 100 pesos en la calle nos proporciona una infelicidad mayor que la alegría que nos generaría encontrarnos un billete del mismo valor? Pero, ¿cuál es el temor? Bienvenidos a Más Dinero, el podcast donde mente, cuerpo y alma se ponen de acuerdo en ganar. Yo soy Ara Lapsky y me encantaría compartir contigo todas mis experiencias, pero sobre todo las peripecias. Yo soy Julie Sae y te alentaré a emprender acciones para lograr la libertad financiera de una forma simple y aplicable a la vida cotidiana. Yo soy Maru y quiero incitarte a crear para creer que se pueden realizar nuestros sueños y que el dinero no sea ese límite que nos ponga el freno. Este no es un podcast de educación financiera. Este es un podcast donde queremos compartir contigo nuestras experiencias, vivencias y aprendizajes con referencia al dinero. Así que, ganones del dinero, comenzamos. ¿Miedo al dinero? ¡Ay, cosita! Miedo cuando tengas que pagar la renta, la luz, el abonero. Hijo, córrele y dile que no estoy. Cuando tengas que pagar el SAT. Yo por eso puse a mi hijo a vender chicles afuera de la casa para que desde pequeño gane su propio dinero y no tenga que andar corriendo detrás de la chuleta por no saber cómo administrarse. Aunque me dicen mala por querer que mi hijo aprenda a enfrentarse a la vida, mala por enseñarle el significado del dinero. Bueno, sí, soy mala madre. Estamos felices de darte la bienvenida a nuestro primer episodio. Fanfarrias, por favor. Mira, y en esta primera temporada estaremos hablando sobre el discernimiento de las emociones, pero con relación al dinero. Y nuestro primer tema, nombre, te va a encantar. Pero antes, quiero agradecer la escucha y nos da mucho gusto leer y escuchar todos tus comentarios, dudas y saludos que envíes a nuestras redes sociales, que te iremos mencionando durante el programa. Ahora sí, ¿has querido emprender varios negocios? ¿Has iniciado un negocio y al final no sabes ni cómo llegó a su fin antes de empezar? Pues yo sí. Desde joven siempre quise emprender varias ideas que tenía, pero siempre tenía dudas de cómo empezar, si contaba con alguien o si alguien me iba a ayudar, y si no vendía y perdía el dinero invertido, o si fracasaba y lo perdía todo. Y muchas veces solo se quedaban en ideas, en proyectos, en papel, porque el miedo me paralizaba y terminaba por abortar el proyecto. Exactamente, nuestro primer tema de esta temporada es el miedo al dinero. Ay, Ara, pues creo que tu historia seguramente coincide con la de muchos. Y ese tipo de situaciones nos han marcado, a tal punto que a lo mejor hasta un trauma nos dejaron por ahí. Y pues bueno, vamos a tratar de comprender si ya reconocemos ese miedo al dinero o si ya tenemos dominado ese miedo. Así que les invito a responder un test muy breve para poder darnos cuenta en qué punto estamos. A ver, si tienes un recuerdo intenso sobre sentir miedo por causa del dinero, anótate un puntito. Si reconoces el momento en que sientes miedo al tomar una decisión que implica dinero, ponte 2 puntos. Y si tienes un método para aclarar tu mente y mejorar tus decisiones respecto al dinero, aparte de pasarnos el consejo, anótate 3 puntos. Y bueno, aquí el bono viene, la estrellita, para quienes saben dónde obtener orientación específica respecto al manejo del dinero. A ver, ¿cómo les fue? A lo largo de este episodio iremos compartiendo y comentando algunas estrategias que hemos puesto a prueba para darte ideas de cómo podrían ser útiles a tu propia vida. Y bueno, para que nos vayamos dando cuenta de lo común que es este tema, también les quiero compartir algunos datos interesantes que, bueno, me puse ahí a investigar en algunos artículos. Pues escuchemos de qué se trata. Vamos allá.
los años 70, los psicólogos Daniel Kahneman, para esto Premio Nobel de Economía, y Amos Tversky se introdujeron formalmente en la economía con su teoría de Prospect Theory, publicada en el Journal of Econometrics en el año 1979. Ellos descubrieron que el comportamiento de los individuos en situaciones bajo incertidumbre era totalmente irracional e inconsciente al involucrar situaciones económicas. Por ejemplo, experimentar el sesgo de la aversión a las pérdidas significa que perder un billete de 100 pesos en la calle nos proporcionaría una infelicidad mayor respecto a la alegría que nos generaría encontrarnos un billete del mismo valor. ¿Cómo la ven? ¡Guau! Y bueno, ahí yo creo que nos podemos ir ubicando en una u otra historia, ¿no? ¿No crees? Sí, definitivamente sí, pero vamos a definir qué es el miedo. ¿Qué es lo que nosotros pensamos que es el miedo? Para empezar, lo vemos como una emoción negativa. Decimos miedo es igual a Así es. negativo, ¿cierto? Sí, nos pasa frecuentemente. Sin embargo, si nosotros estamos tomando el miedo no como un punto negativo, sino como un punto positivo, entonces lo vamos a ver como un aliado. Pero ¿qué es el miedo en sí? No sabemos muchas veces qué es el miedo, solo sabemos que alguien nos los enseñó, nos los dijo, pero realmente ¿qué es? Bueno, es una emoción. Y es una emoción que nos está llevando a un escenario que todavía no se concreta, es decir, está en el futuro. Y nosotros lo estamos determinando de acuerdo a nuestro sistema de creencias y a todo lo que hemos aprendido a lo largo de nuestras experiencias y del tiempo, por supuesto. Nos puede generar ansiedad, no tiene un argumento sólido y nos está llevando a dos vertientes más. Una es te paraliza o te hace reactivo. Y con ser reactivo me refiero a aventarse a tomar decisiones sin pensar en las consecuencias que esto nos pueda acarrear. Y si yo me paralizo, lo que voy a hacer es que no voy a tomar una decisión. Voy a permitir que alguien más la tome por mí, porque si yo la asumo, entonces no me voy a hacer responsable de lo que está sucediendo o de lo que puede suceder. Y estamos diciendo, no, pues es que si lo hago me va a pasar esto, esto y esto más, ¿no? Si yo invierto lo voy a perder. ¿Y cómo sabes? ¿Cómo sabes que eso puede pasar o no puede pasar? Es decir, si ya sabes que puedes perder, entonces quiere decir que no estoy tomando en cuenta algo. Resumen, no estoy trabajando en una situación particular. Vámonos con un resumen rapidísimo, que es miedo, es una emoción que me está llevando a un futuro que no tiene ningún argumento. Me puede paralizar o me puede hacer reactivo, pero me está desembocando a una sola cosa que me está diciendo en algo en lo que yo no estoy trabajando. Sí, y pues justamente este tipo de cosas es la que nos ha llevado a crear este podcast, porque ha surgido de las intensas conversaciones que he tenido con mi hermana, que es Maru, y con mi amiga Ara, en las cuales nos hemos dado cuenta que este juego del dinero, o sea, más allá de tener que ver pues con el banco, las cuentas, etcétera, nos ha llevado a consultar un montón de fuentes de información y que pues las queremos compartir, pero también porque ha sido revelador no solo por la parte económica, sino porque nos dimos cuenta de que tienen más que ver con aspectos personales de nuestros impulsos emocionales, en la forma en la que reaccionamos y con las creencias que influyen en nuestra conducta fundamentalmente. Por ejemplo, en mi caso, que tengo una formación académica que es más bien del área de la salud, dentro de la fisiología y las neurociencias, pues casi siempre me siento como obligada a para todo utilizar el método científico. Y eso es para mí, en tema de dinero, llega a ser como un problema porque pues no puedo dar así como un paso si es que no antes ya lo superanalicé y ya me leí todas las fuentes que fueron necesarias para poder comprender el tema, pero también es necesario aventarse, como dice Angie, o sea, yo soy como la contraparte. Yo antes de aventarme, primero quiero asegurarme hasta de lo que no me puedo asegurar y pues lógicamente ahí me quedo como congelada sin poder hacer algo hasta que no tenga yo como toda la evidencia de que sí me va a salir. Yo tengo 2 carreras, tengo una licenciatura en artes y tengo una ingeniería industrial. Durante la universidad, mis años universitarios, pues nunca me enseñaron a manejar el dinero.
Como ingeniero industrial, ahora me sucede que me sé todos los sistemas de calidad, pero mi tema con el dinero sigue siendo exactamente el mismo. Tengo un buen sistema de calidad y ahora, ¿cómo lo vendo? ¿Cómo lo cobro? O sea, para mí cobrar era una cosa horrible. ¿Cómo lo cobro? Pues mira, yo al igual que varias personas que nos están escuchando, siempre pensé que Ujú. era mala para el dinero. Es decir, que a mí el dinero nomás no me fluía. Nunca tenía el dinero suficiente para pagar mis gastos personales o solo los básicos. Y cuando entré en la carrera, me di cuenta de la importancia del dinero. Porque como actriz te das cuenta de que las buenas producciones son las a las que se les invierte el dinero. Mira, muchas veces los montajes que hacíamos se volvían de casa, porque traíamos varios objetos para el arte escénico, de la casa de la abuelita o inclusive del taller de nuestro papá. Y cuando salí de la carrera me di cuenta de que no sabía vender mi trabajo, no sabía venderme. Y fue cuando empecé a emprender. Y poco a poco aprendí y comprendí que mis problemas era porque no sabía administrarme. Y como les mencioné, el miedo terminaba dominándome. Mira, pero he fracasado tantas veces que dejé de ver el miedo como un obstáculo y comencé a verlo como un aliado. Porque mira, el peligro es real, pero el miedo es opcional. Si pones el miedo delante de ti, es un obstáculo. Pero si lo pones al lado, es Ujú. sinónimo de que estás alerta para actuar ante cualquier eventualidad. Ustedes, amigos, ¿qué piensan? Que precisamente por esto en el cuestionario de la introducción se les da un punto si podían identificar un recuerdo intenso sobre sentir miedo por causa del dinero y pues ahí Kiara nos está ya comentando como en esos orígenes, ¿no? Donde ya tienes que administrar una determinada cantidad, o sea, no para tus gastos personales, sino para una producción. Entonces, tiene sentido comprender de dónde viene el dinero, de dónde viene el miedo en relación al dinero, porque se debe identificar a qué se le tiene miedo para poder también medir las consecuencias de estas reacciones que tenemos al respecto. Angie, ¿tú qué consejos nos darías al respecto? ¿Qué técnicas has aplicado? Bueno, pues punto número 1, tenemos que identificar a qué le estamos teniendo miedo realmente. Porque una cosa es que estemos aquí hablando muy padre de nuestras experiencias y del miedo y demás, pero si nosotros no identificamos a qué le estamos teniendo miedo, realmente el tiempo de respuesta va a ser, quién sabe, ¿no? Algún día, y no podemos colocarnos en el algún día. Entonces, hay una técnica muy buena, esta yo la aprendí cuando estaba estudiando ingeniería, viene siendo parte de las herramientas de calidad, y es la herramienta de los 5 porqués. Es decir, preguntarnos 5 veces por qué hasta que nosotros estemos dando con una respuesta. Si le seguimos, vamos a seguir encontrando, pero vámonos con las 5. Por ejemplo, Julie, Aquí ¿a qué estoy, le dime. tienes miedo con respecto al dinero? A la carencia. ¿Por qué? Porque cambia mi nivel de vida, lo que yo considero que es digno. ¿Por qué? Ahí tiene mucho que ver las creencias, ¿no? Sobre todo, pues así ahora sí que tuviste carreras y además estudios de postdoctorado y demás, como que sí tiene que ver con esa parte de, pues entre estatus y entre, no sé, el wannabe, el querer ser o querer aparentar ser, no lo sé. ¿Y por qué quieres aparentar ser? No tanto por el aparentar, sino más bien también por las responsabilidades que tengo, ¿no? O sea, en mi concepción, o sea, si ya soy profesionista y además soy mamá y además tengo bueno, una determinada forma de vivir, pues me gustaría que fuera así, o sea, como que así me la imaginé y así quisiera que fuera. ¿Y por qué te imaginas eso? Porque, pues también, como lo dice Ara, ¿no? O sea, es parte de lo que un poco me hicieron creer mis padres, pero un tanto como mis ideas de niña, ¿no? De cómo se ve un profesionista o cómo se ve una persona de éxito. ¿Y por qué te preocupa el cómo te ves como una persona de éxito? Mm, Porque de esa manera, bueno, sería como la contraparte, ¿no? O sea, el no tener éxito, entonces estás como en la parte del, o sea, con respecto al dinero, por supuesto, eh, en la parte de no logré nada. Ahí está la respuesta después de 5 porqués. Realmente el miedo es, a lo que estoy escuchando ahorita, es al
no tener equilibrado el éxito con el no tener nada. Entonces, cuando nosotros nos estamos planteando la primera respuesta, realmente no es el fondo va mucho más allá. Entonces, ¿realmente en qué no estoy trabajando? Yo no estoy trabajando quizás en las creencias que tengo conmigo en referencia a lo que puede haber en el mundo. Entonces, me preocupa lo que está pasando o lo que el mundo piense de mí. Pero, ¿qué es lo que pienso yo de mí misma? Y si es lo que estoy pensando yo de mí misma, entonces, de acuerdo a la creencia que yo tenga sobre mí, es sobre eso, sobre lo que tengo que trabajar. Más allá del el sentido de carencia es, ¿por qué tengo el sentido de carencia? ¿Cuándo empezó? Para que entonces yo pueda trabajar sobre eso. Ese es el miedo real. Sí, pero además, ahora sí que ya voy a meter mi cuchara científica, ¿eh? Denme un minuto para que les muestre también que sentir miedo, y además sentir miedo en este contexto que estamos diciendo, o sea, no solamente en la parte, o sea, miedo el físico, ¿no? El que percibimos con la piel, con los huesos, con todo, ¿no? O sea, que nos hace temblar, sino también las ideas que nos generamos cuando todavía no pasa nada, pero ya estoy como ahorita me pusiste el panorama, ¿no? O sea, si no tienes dinero, o sea, ¿qué es lo que vas a llegar a sentir? O sea, las ideas, ¿no? ¿Qué es lo que te creas como idea, que te da miedo? Pues es propio de la naturaleza. Y de hecho, aquí les resumo un artículo acerca de el miedo y el cerebro humano, que fue publicado por los investigadores Ávila Parcet y colaboradores del Departamento de Psiquiatría del Hospital San Pablo en Barcelona. Ese grupo de investigación dice que se llama miedo al sistema de alarma que nuestro cerebro activa cuando detecta una posible amenaza. Se trata de una respuesta útil y adaptativa que conlleva cambios en la fisiología, los pensamientos y el comportamiento. Porque hay diversas áreas cerebrales que se encuentran implicadas en la sensación de miedo, como la ínsula, que sería la encargada de recibir la alerta de la amígdala y rápidamente activar respuestas de nuestro cuerpo que van a ser pertinentes, como la sudoración o el aumento de la frecuencia cardíaca. También, en función del miedo, nos va a generar esta condición de sentirnos amenazados. Por otro lado, la corteza cingulada anterior dorsal nos ayudaría a centrarnos en el peligro. Y la corteza prefrontal, ahí es donde vienen todas estas ideas, ¿no? Porque sería la responsable de ofrecer soluciones cognitivas para la situación, es decir, como salir corriendo, pedir ayuda, etc. Pero pues cuando todo esto viene acerca de una idea que me estoy generando, pues entonces ¿de qué huimos? Entonces todas estas áreas nos llevan a aprender que el miedo supone un paso esencial para que podamos borrar el aprendizaje patológico del mismo. Es decir, podemos utilizarlo a nuestro favor o incluso en contra si es que seguimos alimentando ese miedo de manera irracional. Aquí tiene que ver algo que escuché no hace mucho de un especialista y tiene que ver con la forma en cómo nosotros generamos una expectativa con respecto al dinero. Y muchas veces lo asumimos de una manera romántica o apasionada. La manera romántica es la manera idealista. Es esa en donde nos generamos una expectativa y a través de la expectativa empezamos a tomar malas decisiones. Y esa forma tan idealista de verlo generalmente nos va a llevar a frustraciones. Si nosotros lo enfocamos más hacia un lado apasionado, lo más seguro es que nos lleve a un resultado, y ese resultado puede evaluarse. Se dice en sistemas de calidad, lo que no se mide no se mejora. Entonces, necesitamos tener esa medición para que entonces podamos ver de qué manera vamos a discernir y a tomar mejores decisiones. Yo hice un sondeo para identificar estas reacciones que se muestran cuando se tienen miedo. La mayoría de las personas tienen tendencia a hacer compras emocionales. Aquí es donde me estoy yendo a la parte romántica. Creo que si tengo más dinero ya me alcanza para comprar más. Y no necesariamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Para empezar a usar nuestra conciencia, hacernos realmente conscientes del dinero que tenemos y el dinero que podemos utilizar. ¿Y en qué lo vamos a utilizar? Para que entonces podamos tener el control sobre él. No tenerle miedo, sino
tomarlo como un aliado y tomar en cuenta lo que, vuelvo a repetir, lo que no estamos trabajando. ¿Pero cómo? Otra vez volvemos al punto, decimos, bueno, ya me hablaste del tema, ahora, ¿cómo lo hago? Porque eso es lo que no nos enseñan. Así es como echamos a perder varios negocios, así es como tiramos un montón de emprendimientos. Ok, ya vimos un montón de cosas sobre el dinero y dices, ajá, ¿y ahora qué hago? Punto 1, stop, ya, para. Si no sabes qué hacer, para, detente, de verdad, es mejor, es mucho mejor que te detengas 5 minutos a pensar a que hagas una una compra reactiva, las famosas compras de pánico. 2, analiza tu miedo, de verdad, haz tus 5 porqués, para que puedas detectar ese miedo. El punto 3 es identifica en qué no estás trabajando para que entonces te pongas a trabajar sobre ello. Créeme, tu dinero te va a rendir mejor. Tu dinero se va a convertir en tu amigo. Finalmente, el dinero es el resultado del trabajo que nosotros estamos desempeñando. Es la creencia que estamos teniendo con respecto a él. Entonces, es un resultado. El dinero es el resultado. ¿Ves cuánto dinero tienes? Entonces es el resultado de lo que estás pensando, es el resultado de lo que estás sintiendo. D, identifica las áreas de oportunidad y trabaja en ellas. Otra vez, ¿en qué no estás trabajando? Y la siguiente, si es un tema complicado, aunque no nos guste, vamos a tener que recurrir a asesoría especializada. Bob Proctor, en una entrevista que le hicieron, le preguntaron de qué realmente se arrepintió de no haber aprendido antes, de muchísimo más joven. Y él dijo, me arrepiento de no haber tenido interés en aprender sobre finanzas. Si yo hubiera aprendido a manejar el dinero, si yo hubiera aprendido sobre finanzas desde muy joven, otro gallo me hubiera cantado desde mucho más joven. Pero también le tenemos miedo al tema de las finanzas y decimos, no, es que yo no entiendo de números, yo no sé de matemáticas, a mí no me gusta, a mí me aburre, bla, 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 pero irónicamente es lo que necesitamos. Sí, de hecho por eso lo pusimos en el test como segunda pregunta, ¿no? Que identifiquemos qué nos da miedo en relación al dinero. Y como bien dijiste, o sea, cuando nosotros checamos cuáles son nuestras vulnerabilidades, es decir, qué cosa reconozco que no sé, es cuando le huimos, ¿no? Y ahí viene la controversia entre nosotros mismos respecto al, bueno, no tengo dinero, pero entonces ahora compro las cosas, digamos, a crédito, o sea, con dinero que no existe y que de todos modos cuando venga mi pago de quincena, el mes, como sea, pues lo voy a tener que repartir y voy a quedar de todos modos con ese déficit. Y en este caso, o sea, pues también esto que nos dices de la recomendación de Bob Proctor, pues también es cierto, ¿sí? O sea, el huirle a esas situaciones que sabemos que nos hacen falta, como aprender de finanzas, aprender a negociar, aprender, o sea, tan simple como ir al banco a preguntar cómo está mi cuenta, por ejemplo. Entonces, pues son cosas que vamos postergando o que queremos ir como tapando el sol con un dedo. Pues miren, yo les voy a confesar que cuando elegí en la carrera porque no había matemáticas. No tenía Sí, matemáticas, ya sé. sí, es verdad, lo siento. Pues mira, déjenme decirles también que aprendí a dejar de tener miedo. Explico antes de que me linchen. Aprendí a tomar riesgos y a asumir consecuencias. Una vez mi papá tiene una tienda y yo le empecé a administrarla. Y entonces un día llegó un señor a ofrecerme cerveza más barata que nos daba nuestro proveedor y yo le dije que sí. Entonces le agarré fácil como unas 10 cajas. Pues yo estaba feliz, yo estaba contenta, dije, bueno, hice una buena inversión, pero la verdad es que todo me salió mal. Compré como 10 cajas. Para aquel entonces una caja pues estaba por arriba de los 300 pesos. Entonces ya los metí al refrigerador y cuando vendí la primera cerveza yo feliz porque dije voy a ver las ganancias. Mi primer negocio, dije sí, sí la hice bien. Y regresé el cliente y me dice, ¿sabe qué señora? Acá está su cerveza porque tiene agua. Dije, ¿qué? ¿Agua? Y abro otra cerveza y tiene agua. Y así abrí cada una de las cervezas y yo había comprado pura agua. Había invertido más de 3,000 pesos en las cajas y todo me había salido mal. Cuando me pasó eso, vi la cara de mi papá
Y yo, o sea, en verdad, se me caía Ujú. la cara de vergüenza porque había sido yo quien había tomado la decisión de comprar esas cajas fuera, que no era del proveedor que correspondía. Y mi papá me dijo en ese momento, ¿sabes qué? Pues no te preocupes, así es el negocio, se pierde y se gana. Y sí, a partir de ese momento aprendí a que las cosas son así, las cosas, hay veces que te sale bien y hay veces que te salen mal. Porque, digo, cuando empiezas a emprender, como lo había yo mencionado, pues cometes muchísimos errores. Pero uno de los errores que yo cometía mucho era que hacía algo que a mí no me gustaba. Es decir, porque era una amiga, le decía que sí. Porque era un familiar, le decía que sí. Y como conocía yo a esta persona, le decía, ¿sabes qué? Pues se ve que tú sí sabes, entonces por consecuencia, pues nos va a salir bien el negocio. Y la verdad es que no me resultaba, porque no me apasionaba lo que hacía. Y como resultado, pues fracasaba. Después, pues me daba miedo hacer las cosas sola, porque por todo el trabajo que conlleva hacerlo. Pero aprendí a hacerlo paso a paso. Muchas veces nos preguntamos con cuánto dinero empiezo un negocio y la verdad es que la respuesta es irrelevante, porque pueden ser 10,000 o pueden ser 1,000 pesos o puede ser nada. Todo depende de lo que vayas a hacer. Y la verdad es que yo soy una de las personas, las personas que me conocen, saben que yo soy muy desesperada y a mí la meditación, la verdad, no se me da. Yo necesito estar haciendo cosas y conforme se me van presentando los problemas, irlos resolviendo. Soy de las personas que dicen, no te preocupes, ocúpate. ¿Ya sabes cuál es el problema? Pues busca las soluciones, así de fácil. Sí, pero finalmente, no, yo sí hago meditación. Yo sí soy de las que necesita la mansa locos. Pero finalmente, creo que aquí el punto medular es el cómo regulo mis emociones. Entonces tú dices, ¿no? O sea, tienes tus frases que te ayudan a calmarte y pues eso, no pasa nada. Para mí es crucial reconocer que sí pasa y eso que pasa, que lo pueda yo asimilar de tal forma que en una buena sentada de meditación lo acepto y puedo continuar. Entonces, a mí Angie, bueno, platicando con Maru, pues igual me decía, ¿no? Pues es que hay que crear una mentalidad y esa mentalidad, pues, tenerla bien plantada para que se puedan fijar metas que nos lleven al lugar donde queremos estar. Y pues sí, es cierto. Igual, yo les contaré muy rápidamente un caso de éxito que además me llega mucho porque, bueno, la familia de mis papás se ocupaba de la costura y mi abuelo tenía un taller de costura y una de sus empleadas se casó con un tianguista y actualmente en la ciudad de San Martín Texmelucan, que si ustedes la googlean, hay un tianguis enorme, entonces es internacionalmente conocida. Ahora esa, digamos, esa familia tiene una fábrica de uniformes médicos muy grande y era la trabajadora de mi abuelo y el taller de mi abuelo pues ya por razones varias ya no prosperó, pero también tengo que admitir que mucho tuvo que ver la cultura financiera, las creencias personales, igual pues toda la visión hacia una meta que no estaba definida de manera conjunta y bueno, no desconozco, digamos, no conozco la familia que propietaria de esta fábrica de uniformes médicos, pero supongo que su visión de hacia dónde iban era mucho más clara probablemente de la que tenía mi abuelo. Entonces, bueno, eso es algún punto pues importante, saber para dónde vamos con este dinero que tenemos, como dice Ara, no importa y es irrelevante con cuánto inicies lo que tú quieras hacer, o sea, tu negocio, tu emprendimiento, tu idea, tu carrera, lo que estés haciendo, pero el chiste es que lo hagas con una visión de qué vas a hacer cuando lo termines, o sea, cuando ya tengas cuando hayas empezado. Ujú. Pues yo creo que desde mi experiencia y lo poco o mucho que me haya tocado vivir, puedo decir ya ahora, afortunadamente, como muchos empresarios les ha pasado, o a la gran mayoría, han tenido que pasar por algunos fracasos para poder aprender de esa manera. Ojalá que no, pero
Pues no conozco a ninguno que te diga, ay, no, si siempre me fue bien. La mayoría tiene una historia que decirte, ¿sabes qué? La cajeteé, pero monumentalmente, ¿no? Cada experiencia que nosotros estamos experimentando o puede contribuirnos a incrementar el miedo o nos puede ayudar a minimizarlo o a decirle, ¿sabes qué? Mira, hagamos las paces, ya estamos hasta acá y pues vamos a ponernos a chambear, ¿no? Trabaja conmigo, te invito, sé parte de mi vida. Por ejemplo, con Ara, ¿qué hubiera pasado si a Ara le hubiera dado más miedo el asunto del dinero y dice, pues ya ni modo, pues ahora me dedico a, no sé, pero ya no emprender, ya no quiero emprender, porque la voy a regar y ya, de aquí para hasta que ella se muera, ya no va a querer emprender, porque tuvo ese fracaso. Y aquí es donde viene esta contraparte, o lo tomo o agarro al toro por los cuernos, porque estamos en una posición en donde ya no tenemos otra, lo tomas o no lo tomas. Y aquí hay tres panoramas, y son panoramas que a mí me han pasado también. El primero es cuando se tiene la solvencia necesaria y se tiene miedo al control de esa solvencia que pueda llegar. Es decir, tenerle miedo al éxito. Cuando te empiezan a llegar más y más cosas, dicen, no, a ver, espérate porque como que no estaba preparada para tanto, pero sabías que podía pasar. Desde el momento en el que estamos emprendiendo es algo que puede pasar, porque sí puede. La otra es la falta de dinero, cuando todas tus decisiones están enfocadas y pensando en que sí, es que no tengo dinero, pero cuando tenga lo hago. Que ahí es donde viene el punto que decía Ara. Puedes empezar con 10,000, con 5,000 o con nada. La onda es que empieces. Pero muchas veces tomamos de pretexto el no tengo dinero. No, yo emprendería, pero no tengo dinero. Entonces genéralo. Hay muchas formas de generarlo, claro. Y la tercera es cuando se tuvo dinero y después ya no se tiene. Por alguna razón se perdió, por alguna razón ya no lo tengo ahorita. Y entonces sí puede darse el caso de que la autoestima baja. Entonces ya tengo un poquito dañada mi autoestima, empiezo a agarrar un temor al factor dinero que lo estamos ligando al éxito o al fracaso. No, pues es que yo ya no sirvo para esto porque pues ya valí. Y son panoramas que realmente pueden afectar muchísimo estos panoramas, desde el tengo miedo al control, pongo de pretexto que no tengo dinero o el que lo tuve, ya no lo tengo y ahora me está costando mucho trabajo levantarme. Para muchos casos, para otros es el impulso que los lleva a salir adelante, ¿no? Sí, que es cuando, como tú dices, se convierte el miedo en un aliado. Cuando lo tomas como un aliado, es cuando te va a ayudar a impulsarte. Cuando lo tomas como el enemigo, entonces ya viene la parte víctima. Que de ese tema Ujú. ya hablaremos después, porque también va a haber un programa sobre eso. Pero eh, es agarrar al toro por los cuernos y efectivamente, como bien decía Ara, es el medio para un fin, no es el fin, porque también pasa mucho eso, que decimos, es que quiero un negocio para que me dé dinero. Híjole, sí te va a dar dinero y no lo dudo, pero también habrá que ver lo que hablaba yo unos minutos antes del apasionamiento y del romanticismo. Estás decidiendo un negocio de manera romántica, idealista, a lo mejor con socios que no deberían ser tus socios, porque te van a llevar al fracaso, vuelvo al punto. Cuando agarramos algo de manera romántica, el puerto es fracaso y con ello viene frustración y demás. Pero si lo agarras desde la forma del apasionamiento, es decir, que eso que estás haciendo de verdad te guste, el miedo lo vas a ver enfrente y vas a decir, ¿sabes qué? Pues ahí te voy, vente. Y otra vez, Ujú. vente, carnal, vámonos juntos porque pues de aquí solamente hay un objetivo y el objetivo es se logra o se logra. Sí, lo importante también es plantear ese objetivo. Y aquí haré referencia a uno de los libros que me han gustado mucho de Brian Tracy, que es el libro de Metas, en el cual pues nos habla acerca de que la cualidad más importante para alcanzar el éxito auténtico y duradero está en hacer del generar metas un hábito, ¿sí? Es decir, saber para dónde vas, cuál es ahora sí que tu meta más próxima, o sea, quizás van a ir cambiando en el tiempo, con la edad, con diferentes cosas, pero siempre tener un objetivo en la mente para saber hacia dónde vas, para generar un plan de acción
para ir resolviendo también esas vulnerabilidades que tenemos y que con el tiempo, como dices, se obtengan resultados que sean medibles. Y pues eso ya nos va a dar una idea clara de que si estamos logrando o no estamos logrando algo, o solamente estamos girando alrededor de nuestro propio eje. Aquí hay algo que yo te voy a agregar y es, tenemos que realizar un checklist de las vulnerabilidades que nosotros tenemos y los puntos a mejorar. Eso es bien importante, porque no podemos estar culpando a todo el mundo y no podemos estar teniendo miedo todo el tiempo. Tenemos que saber cuál es el punto débil que a nosotros nos está bloqueando precisamente el que nos pongamos a pensar. Otro punto que es bien importante es buscar cuando menos 20 formas diferentes de hacer lo mismo o de llegar al objetivo. ¿Para qué se hace esto? Para que si yo, por ejemplo, quiero llegar a tener, por decirlo así, ganar 100,000 pesos al mes, entonces tendría yo que buscar 20 formas distintas de hacerlo. Y para empezar, tengo que creérmela que yo sí puedo generar ese dinero. Porque ahí es donde viene. Todo el mundo puede generar 100,000 al mes. La onda es que te la creas. La onda es que te convenzas. Y a partir de ahí empezar a ver todas las vertientes y todos los puntos, para empezar tu punto vulnerable y tus mejoras para que lo mejores, lo trabajes y posterior a eso hagas tus 20 puntos de cómo voy a generar este dinero. ¿Por qué 20? Porque se ha comprobado que cuando tú llegas al punto 20, casualmente el punto 20 tiende a ser la mejor opción, porque ahí es donde ya quitaste todos los bloqueos y dices, es que ya no se me ocurre nada, y cuando ya no se me ocurre nada, justo ahí es donde se vienen las grandes ideas. Eureka. Eureka, sí, porque de lo ridículo es donde vienen las grandes ideas. Si no, pues imagínense ustedes hace 100 años que alguien dijera, pues imagínate que anduviéramos con un aparatito y nos pudiéramos comunicar para todos lados y que aparte nos podamos ver. Seguramente hubo mucha gente que dijo, ay, no, eso es ridículo, eso es imposible. Pues en los supersónicos, para todos los que somos generación X, nos queda claro que era una visión a futuro. Y ahora pues casi todo es vía Zoom, Meet, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nació de una idea ridícula. Esas ideas ridículas requieren de un trabajo y cuando ya ves esa idea ridícula y ya la puedes palpar, de verdad el miedo se va. Se va porque ya no tienes otra opción, es cuando ya nos vamos para allá. Esto también tiene mucho que ver con que estemos bien seguros de lo que queremos, perdón, y tengamos ese deseo ardiente de querer tenerlo. Esto lo pueden encontrar como recomendación del libro en Los 10 secretos de la riqueza abundante de Adam J. Jackson. Él habla del poder de las creencias subconscientes y el poder del deseo ardiente, que también lo van a encontrar en el libro de Piensa y llega a ser rico de Napoleón Hill, porque ahí, en esos libros, van ustedes a empezar a transformar este sistema de creencias. Obviamente hay que trabajarlo, ningún libro te va a dar la receta secreta y la varita mágica en donde te transformas, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Y pues bueno, así que en este capítulo número 1 que estuvimos hablando del miedo, pues ya van viendo de qué se trata todo esto y ojalá que pues nos puedan seguir acompañando y que nos ayuden a difundir este mensaje para que podamos ir creciendo una comunidad y que nos vayan dando opiniones, ideas, historias, como las de Ara, sus peripecias, respecto a pues lo que nosotros creemos del dinero para crear más dinero y más abundancia. Entonces, bueno, haré como conclusiones los puntos que tratamos. Punto número 1, identifica a qué tienes miedo y las consecuencias que nos trae en relación al dinero. Como punto número 2, reconoce esa vulnerabilidad latente en la que no has trabajado y sí o sí te tienes que poner a chambear. Punto número 3, convierte al miedo en tu aliado. Haz un plan de acción para resolver esa vulnerabilidad. Y pues ya como punto extra, como no somos asesores financieros, pues sí, vete investigando acerca de un consultor financiero. Bueno, así como para rápido, yo les recomendaría que se vayan leyendo el libro de la transformación total de tu dinero, que en algún punto lo vamos a discutir un poquito ya de manera más detallada, pero bueno, ahí se pueden encontrar 2 recomendaciones muy prácticas para ir comenzando digamos, este plan de acción para la abundancia. Número 1, 0 deudas. Número 2, fondo de emergencias.
Y bueno, pues yo con eso me despido. Soy Yuli Sae y les agradezco en anticipo su participación en las redes sociales y por supuesto la escucha en este programa. Yo solamente quiero completar un poquito la información diciendo unas sabias palabras de Mark Manson, escritor del libro El sutil arte de que te importe un carajo. Y es que solemos escuchar mucho un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¡Tache! Una gran responsabilidad conlleva un gran poder. No le tengan miedo a la responsabilidad. Váyanse a ser poderosos, pero asumiendo la responsabilidad. Cada una de las decisiones son responsabilidad de nosotros y eso nos va a llevar a un enorme empoderamiento personal. Envíanos tus saludos a la comunidad que nos escucha, también a nuestras redes sociales. Nosotros estamos en la ciudad de Puebla transmitiendo y subiendo nuevos capítulos todos los días viernes de cada semana. Puedes escribirnos y puedes seguirnos a nuestro correo electrónico p.masdinero@gmail, por Facebook Más Dinero, en Instagram Más Dinero Podcast y en nuestro canal de YouTube Más Dinero Podcast. Pues como ven, ¿les gustó? Bueno, pues de estas y otras cosas tendremos en esta primera temporada. Así es que ya saben, les agradezco de antemano que nos hayan escuchado, que hayan estado con nosotros. Y ya saben, quiero que nos envíen todos sus comentarios, sus dudas, o que nos envíen todas sus peripecias, porque a mí me encantaría escucharlas y también aparte del auditorio. Me encantaría aprender de sus éxitos, pero sobre todo de los errores que hemos tenido, ¿sale? Así es que ya saben, escríbanos a nuestras redes sociales y yo me despido. Eso es todo por hoy y adiós. Sayonara, arrivederci. Y bueno, mi ganón, mi ganona, recuerden, ustedes son el ingrediente secreto de sus sueños.